Dios mío, prepárense chicos, porque lo que voy a contarles ahora es fuerte. Una de las mujeres más ricas del mundo, la creadora de todo un universo mágico que ha enamorado a millones de personas, en algún momento de su vida tuvo que vivir de la ayuda social. Tan pobre que contaba cada moneda suelta. Suena absurdo, ¿verdad? Pero es 100% real. Cuando leí esa parte me quedé como, ¿qué demonios? La mujer que inventó Harry Potter, esa historia que casi todo el mundo conoce, alguna vez se sentó acurrucada en un café, cuidando que su hija durmiera mientras escribía línea tras línea. En una situación que rozaba el fondo absoluto de la vida. No era una dificultad light, no, era desempleo, divorcio, depresión y un futuro completamente negro. Difícil de creer, totalmente, pero eso no es todo el manuscrito de Hankaha. Rowling fue rechazado una y otra vez, una detrás de otra. Si fuera yo, probablemente habría roto el manuscrito y lo habría dejado todo. ¿Qué piensan ustedes? Si estuvieran en su lugar, ¿tendrían la suficiente garra para seguir adelante? ¿O lo habrían soltado todo para quedarse más tranquilos? Esta historia no es un cuento de hadas rosa. Es una auténtica remontada, desde el fondo del pozo más profundo, de esos que parecen imposibles de salir. Bueno, déjenme contarles desde el principio, ¿vale? No olviden darle like y suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan. Vale, volvamos un poco atrás, antes de que existiera la magia, antes de Hogwarts y todo eso. Rowling no era más que una niña muy normal. Aunque decir normal tampoco es del todo cierto, porque esta chiquilla tenía todo un mundo dentro de su cabeza y vivía más allí que en la vida real. Desde pequeña, Rowling era una contadora de historias nata. Sin que nadie se lo pidiera, sin que le pagaran, se sentaba a inventar de todo y luego lo escribía. Sus primeras historias sonaban sencillas, pero ya se notaba ese olor a magia. Yo pensaba, ¿esta mujer nació para ser storyteller o qué? Mientras los demás niños jugaban a las muñecas o al escondite, ella estaba creando mundos enteros en su mente. Desde entonces se veía que era diferente, pero la vida no deja que nadie sueñe para siempre, amigos. Conforme crecía, la realidad empezó a golpearla fuerte. La familia no siempre fue un remanso de paz, hubo pérdidas que una niña no debería vivir tan pronto. Sentimientos de soledad, de no encajar en ningún sitio, de no tener con quién hablar, os lo digo en serio, esas cosas calan muy hondo. Sigues viviendo, sigues sonriendo, pero por dentro hay un vacío que duele. Y precisamente esas grietas fueron lo que más tarde se convirtió en material para Harry Potter. Los personajes solitarios, los niños que no pertenecen a ningún lugar, los miedos que no tienen nombre, todo eso era real, solo que luego lo contó de forma mágica. Resulta que ese mundo que vemos tan brillante nació de una infancia que no fue nada fácil. Rowling entró en la edad adulta con esperanza y sueños como cualquiera, pero la vida no fue suave con ella. Su matrimonio se rompió, un fracaso total, no una simple pelea de la que se vuelve, sino un final definitivo. Y lo peor es que no solo perdió una relación, sino que se quedó casi sin ningún punto de apoyo emocional. ¿Y qué vino después? Desempleo, sin dinero, sin trabajo estable, criando sola a una hija pequeña. Dios, solo de imaginarlo ya me agobio. Despertar un día y tener que preocuparte por la comida, el alquiler, las cosas del niño, mientras en el bolsillo prácticamente no hay nada, sin plan B, sin nadie que te respalde. Solo tú y un montón de problemas apilados. Y el punto más bajo, la depresión. No era estar triste un par de días, no, era despertarte sin saber por qué seguir viviendo. Era sentir que todo a tu alrededor perdía el color y ya nada tenía sentido. Ella misma describió ese estado como si le hubieran succionado todas las emociones, dejando solo un vacío frío y oscuro. Y lo curioso es que precisamente esa sensación más tarde la convirtió en los dementores de Harry Potter, esas criaturas que chupan toda la alegría y la esperanza de las personas. Dios, cuando lees el origen de ellos, de repente dejan de ser pura fantasía y se convierten en dolor real de la vida cotidiana. Os pregunto de verdad, llegado a este punto, ¿habrías sido capaz de levantarte? Divorcio, desempleo, depresión. Criando sola a un hijo, ese combo hace que mucha gente tire la toalla y nadie podría culparlos. Después de todos esos golpes seguidos, divorcio, desempleo, depresión,
Rowling no se levantó de golpe como en las películas, ¿eh? No hubo música épica de fondo, ni nadie que le diera palmaditas en la espalda diciendo, tú puedes. No, la realidad fue que seguía muy cansada, muy perdida, muy desesperada, pero había una cosa que seguía haciendo, escribir. Suena sencillo, pero el contexto es lo que hace que uno se quede con la boca abierta. Durante el día cuidaba a su hija, se preocupaba por cada comida y por la noche su mente estaba pesada. No tenía un despacho bonito ni nada parecido. Solía pasear el cochecito hasta que la niña se dormía y entonces se sentaba en un café, sacaba su cuaderno y escribía línea tras línea. El tiempo que la niña dormía era el tiempo que ella tenía para escribir. A veces escribía entre el ruido, el olor a café y un montón de pensamientos negativos que le aplastaban la cabeza. Solo de imaginar esa escena se me hace un nudo en la garganta. Una mujer que prácticamente no tenía nada, pero seguía aferrándose a lo único que le quedaba, su historia. Y lo más importante, no escribía porque estaba segura de que triunfaría, ni mucho menos. Escribía sin saber si alguien llegaría a leerlo. Escribía dudando de sí misma. Escribía mientras su vida se caía a pedazos. Dios, en ese nivel ya no era solo pasión. Era escribir para no derrumbarse. Cada página era como una forma de sacarse a sí misma del pozo negro que tenía en la cabeza. Cada personaje, cada trama de Harry Potter no era solo imaginación. Era su manera de conservar un poco de esperanza, aunque fuera mínima. Os pregunto en serio, si estuvierais en su lugar, ¿tendríais la suficiente fuerza para seguir haciendo algo que probablemente no os iba a traer nada, solo para no hundiros? ¿O habríais elegido descansar y soltar todo para no sufrir más? Después de terminar el primer borrador de Harry Potter, Rowling empezó a enviarlo a editoriales. ¿Y sabéis qué pasó? Rechazado. Vale, una vez se entiende, pero luego 2 veces, 3, hasta más de una docena de rechazos. Cuando lo leo me dan ganas de golpear la mesa. Oye, ¿pero qué están rechazando estos señores? Algunas editoriales incluso decían cosas como, esto es demasiado infantil, no tiene potencial, difícil de vender, ¿no os da rabia? Ahí viste, pero claro. En ese momento nadie sabía que sería una de las sagas más importantes del mundo. El problema es que la persona que recibe los rechazos en ese momento no conoce el futuro. Me imagino a ella abriendo aquellas cartas de rechazo, leyéndolas y guardándolas. Una vez todavía puedes decir, bueno, da igual, pero cuando llega la quinta, la séptima, mucha gente empieza a pensar, ¿y si de verdad soy mala? ¿Alguna vez os habéis sentido así, cuando todo el mundo te dice no y empiezas a dudar hasta de ti mismo? Y aquí viene la parte que marca la diferencia entre una persona normal y una leyenda. Grega. Rowling también dudó. Claro, no era una superheroína sin emociones, pero no se quedó ahí, cambió su forma de pensar. En vez de no soy lo suficientemente buena, pensó, todavía no he encontrado a la persona adecuada. Suena sencillo, pero ese cambio de mentalidad salvó toda su vida, porque si crees que eres mala, se acabó el juego. Pero si crees que todavía no es el lugar correcto, todavía hay esperanza. Y entonces, después de tantos rechazos que parecían llevarla al fracaso total, por fin una editorial aceptó leerlo con atención, darle una oportunidad. Pequeña, nada de contrato millonario, pero suficiente para que la historia viera la luz. Os lo digo en serio, aquí tuve que levantarme y dar una vuelta porque si hubiera faltado un poquito de perseverancia, el mundo nunca habría tenido Harry Potter. Después de tantos rechazos que daban ganas de desmayarse, el manuscrito de Harry Potter finalmente fue leído con atención por una editorial pequeña, no porque estuvieran seguros de que sería un éxito, sino porque, según cuentan, la hija del editor leyó los primeros capítulos y se enamoró. Dios, este giro me dejó loca, por fin alguien lo vio. En 1907 se publicó el primer libro. Suena sencillo, ya está publicado. Pero para Rowling en ese momento fue un verdadero milagro. De ser una madre soltera pobre viviendo en la desesperación, a tener en sus manos el libro escrito por ella misma. Solo imaginar esa escena me dan ganas de llorar. Pero atención, Harry Potter no explotó de forma viral desde el primer día. Empezó de manera bastante tranquila. Se vendieron algunos ejemplares y poco a poco fue creciendo. Lo bonito fue que quien lo leía quedaba atrapado. Había algo muy real dentro de ese mundo imaginario. Y así, poco a poco, el libro empezó a subir posiciones. Lo leían niños, lo leían adultos. Todos encontraban una parte de sí mismos en la historia. Los niños solitarios se veían en Harry.
Las personas que habían sufrido pérdidas se veían en la trama. Hogwarts dejó de ser solo un colegio para convertirse en un lugar al que pertenecer. De un manuscrito rechazado una y otra vez a un fenómeno mundial, de vivir de subsidios a convertirse en un nombre conocido por todo el planeta. Este giro no es solo dar la vuelta a la tortilla, es romper por completo la definición de fracaso, pero aún no termina. Cuando llegó el éxito, la forma en que Rowling miró hacia su pasado, eso es lo que realmente me genera respeto. No solo lo recordó, sino que habló abiertamente de su pasado oscuro. En un famoso discurso en la Universidad de Harvard dijo una frase que me dejó paralizada: "El fondo del fracaso se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida". Dios, esa frase no era para sonar bonita. Era experiencia real, dolor real, vida real. Pensadlo. Si nunca has tocado fondo, siempre tendrás miedo de perder, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a todo. Pero cuando ya lo has perdido casi todo, de repente ya no tienes nada que temer. Ese es el nivel que Rowling alcanzó, no porque fuera fuerte de nacimiento, sino porque había pasado por demasiadas cosas. Lo que más admiro es que no convirtió su pasado en algo que evitar. Lo usó como una lente para ver la vida con más claridad, con menos juicios, con más comprensión hacia los demás. Y especialmente sin ilusiones de perfección, porque ella sabía muy bien que detrás de cada éxito siempre hay un montón de caos que nadie ve. ¿Os habéis fijado? En Harry Potter, los personajes más fuertes no son aquellos que nunca han sufrido, son aquellos que perdieron, que se rompieron, pero eligieron levantarse. ¿Os suena? Claro, porque esa es exactamente la vida de ella. Y lo más bonito es que no subió sola. Cuando ya estaba en la cima, empezó a hacer algo que no todo el mundo hace, y eso es lo que cierra la historia de forma perfecta. Después de que Harry Potter explotara a nivel mundial, el dinero y la fama llegaron a lo más alto. De tener que contar cada moneda a convertirse en una de las escritoras más ricas del mundo. Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Pero lo que realmente me sorprendió es que ella no se dejó arrastrar por el remolino de riqueza, fama, disfrute. Empezó a volver a todo lo que había vivido. Una de las cosas que me dejó realmente impactada fue que usó parte de su fortuna para apoyar la investigación médica, especialmente relacionada con la enfermedad que sufrió su madre. La vida le quitó a un ser querido y cuando tuvo los medios, regresó para ayudar a que otras personas no tuvieran que pasar por ese mismo dolor. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Muchas personas, cuando triunfan, quieren olvidar todo el pasado doloroso, pero Rowling lo convirtió en motor para dar. Ya no era solo ayudar, sino una forma de sanar, no solo a los demás, sino también a sí misma. Y lo bonito es que no lo hacía de forma ruidosa para presumir. No era de esas que hacen caridad y luego lo publican todo en redes. Lo hacía de manera bastante discreta, pero muy auténtica. Solo quien investiga descubre, detrás de un nombre famoso hay una persona que entiende muy bien el valor de ser ayudado y ser salvado. La historia de Rowling no es solo motivación para leer y ya, es como un espejo. Te miras y te ves reflejado en algún punto, de ser una madre soltera, desempleada y con depresión, a crear Harry Potter, un mundo en el que millones de personas encuentran esperanza. Suena a cuento de hadas, pero en realidad empezó desde un lodazal muy profundo, tan profundo que ella misma pensó que nunca saldría. Y esto es lo que quiero deciros, no todos vamos a convertirnos en Rowling. No todos vamos a crear nuestro propio Harry Potter. Pero todos en algún momento caeremos en el lodazal de la vida. La pregunta no es ¿por qué caí?, sino cuando ya caí, ¿qué hago a continuación? Rowling no esperó a dejar de tener miedo para empezar. No esperó a que se le pasara la depresión para escribir. No esperó a que su vida estuviera estable para perseguir su sueño. Ella hizo todo justo cuando su vida estaba hecha un desastre. Os pregunto de verdad, ¿en qué parte de vuestra propia historia estáis ahora? ¿En el fondo, siendo rechazados, dudando de vosotros mismos, esforzándoos sin ver todavía resultados? Si estáis luchando en el lodazal, recordad solo esto, no necesitas ver el camino completo para empezar a caminar, solo necesitas no rendirte. Si esta historia os ha removido algo por dentro, dad like, suscribíos y dejadme en comentarios qué parte os impactó más, por favor. Y si vosotros también habéis pasado por un lodazal parecido, contádmelo, lo leo todo.